Hoy en nuestro segmento de Salud Mente tenemos el privilegio de tener a una amiga, Abelia Madrid, que es una máster en psicología y tiene una alta especialidad sobre el tema del manejo suicida a nivel de la población. Es importante, nos trae un tema, pero de primer nivel, ¿qué es? Díganos. Bueno, pues buenas tardes a nuestros televidentes. Realmente estamos bien emocionados de poderles compartir esta información súper importante. El día de hoy pues les vamos a hablar de riesgo suicida y pues nos ha parecido un tema bastante especial en tocarlo, pues es una normalidad para muchas personas caer en ese riesgo suicida. Es importante para mí como profesional de la salud mental venir a hablar sobre aspectos importantes estadísticos para que ustedes sepan la situación peligrosa a la que muchos de nuestros jóvenes pues están vulnerables, ¿no?, a caer. Realmente pues el riesgo suicida es un tema bastante interesante, pero al mismo tiempo es un tema gris. Es un tema gris que muchos no lo tocan porque no saben cómo manejarlo. Pero realmente, Daniel, hablando pues referente a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, son los datos del 2021 más actualizados que tenemos, y a nivel mundial, más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año, es decir, una persona cada 100 muertes. No, realmente es una situación triste. ¿Y qué significa esto? Que esto equivale que aproximadamente hay una muerte cada 40 segundos. Entonces, definitivamente sí es triste, hay bastantes mitos sobre eso, pero también es importante entender de que es una realidad y que debemos de saber cómo afrontarla. Este es un tema que a muchas familias es necesario que sepan tocarlo para que sepamos cómo orientar a las personas que están en ese riesgo suicida, que puedan llegar a las líneas correspondientes, porque se puede salvar una vida. Sí, importantísimo. Para mí este tema, previo lo habíamos hablado para consensuarlo desde hace semanas con Belia, y me llamó la atención porque yo lo considero casi como una pandemia, el tema del suicidio, y se ha disparado, siento yo, Belia, a raíz después de que estuvimos prácticamente en cautiverio durante la pandemia. Mucha gente sacó el otro yo, ¿verdad? O sea, se frustró por el tema económico, laboral, el tema de la crisis también existencial y familiar, y mucha gente se disparó el tema de la violencia familiar y los suicidios como nunca. O sea, y llegó un momento que yo sentía que era como, entre comillas, ya lo estábamos viendo como algo normal, y eso sí provoca realmente las alarmas. O sea, hay que encender las alarmas porque poco o nada se hace sobre el tema del riesgo suicida. Y eso lo podemos ver desde los niños, los jóvenes y adultos mayores también. Así es. Miren, es bien importante hablar sobre este tipo de información justamente porque hay mala información que a través de las redes sociales llegan a nuestros jóvenes. Bueno, realmente a todas las personas nos llegan información que muchas veces no tiene evidencia científica, y de repente, si usted no sabe investigar un tema, puede caer en muchas veces caemos en el error por la ignorancia, ¿no? Pero para esto sirven este tipo de programas, para que ustedes se eduquen a través de Honduras al 100. Miren, en pandemia sucedió algo, y en efecto, Daniel tiene mucha razón. La pandemia, el aislamiento social repercute en que nuestros mecanismos de afrontamiento de repente no los podamos poner en ejecución como normalmente lo haríamos. Pero sucedió algo bien interesante, Daniel. Sucedió que en pandemia el suicidio no se elevó, disminuyó. ¿Disminuyó? Por los mecanismos de afrontamiento. Y eso tiene que ver porque las personas no estaban solas, estaban acompañadas, estaban siendo observadas. Y esto ayudó a que los suicidios consumados como tal no elevaran. Sin embargo, Daniel tiene mucha razón en algo, y es el riesgo suicida en el que estamos, porque el suicidio consumado es una cosa, y el riesgo suicida es otra. Hoy venimos a hablar de riesgo suicida porque es que ustedes no tienen idea de la cantidad de patologías funcionales que hay. Existe la depresión funcional, la ansiedad funcional, la psicosis funcional, y normalizamos ciertos síntomas creyendo que como estoy bien y lo manejo bien, entonces no pasa nada. Adentro de eso hay varios aspectos, elementos y categorías importantes que nos hacen ser como somos. Entonces, vean,
La evidencia científica nos dice que nosotras las mujeres caemos más en riesgo suicida que los varones. Y es importante comentarlo porque lastimosamente nosotras las mujeres, es un tema de género, pero es importante comentarlo. ¿Por qué? Porque la estadística nos dice que las mujeres estamos más en riesgo porque hay más intentos de suicida, hay más intentos suicidas que los hombres. Los hombres terminan consumándolo más que nosotras las mujeres. Lastimosamente, en la estadística no podemos como cuantificar cuánto riesgo suicidio hay, porque lo que los medios de comunicación o los centros hospitalarios a nivel estadístico cuentan son los suicidios consumados como tal. Sí, fíjate que ahorita me está escribiendo un televidente, me dice Pedro Pavón, que cuál es la población de más riesgo en el tema suicida y si son las mujeres o los varones que están más orientados al tema del suicidio. De hecho sí, o sea, la OMS dice que las personas de 15 a 29 años son las personas más vulnerables a caer en riesgo suicida. Eso tiene que ver, Daniel, porque en los primeros años de la adolescencia es la construcción de la personalidad. Entonces, a la edad de los 15, ya a los 20 hay un tema de crisis de identidad. Ya en los 20 ya está establecido un plan de vida que muchas personas de repente no han trabajado como quisieran y se van disminuyendo estos riesgos, no por un tema de confianza, de seguridad, de depresión no tratada a tiempo, de ansiedad no tratada a tiempo, pero hay colectivos más vulnerables, hay personas que están más vulnerables a caer en este riesgo suicida. Claro, todos podemos en algún momento de algunas crisis, de alguna situación muy complicada, sin querer o inconscientemente caer en este tipo de riesgo por no saber a tiempo qué es lo que estamos pasando. Importante hacer énfasis de que la licenciada es experta en el tema de manejo de crisis, sobre todo en riesgo suicida. En tu experiencia, Belia, ¿cuáles han sido los casos que más recurrente has visto? O sea, si has visto más niños, más jóvenes, más adultos o has visto de todo, y si hay una incidencia, sentís más en actualidad que antes sobre el tema del suicidio. Hay más, por un tema de que ya hay más personas que saben identificar síntomas que antes y que ya no hay tanto tabú para hablar de una cuestión de salud mental. En mi caso, desde mi experiencia, yo trabajo con adultos, con adolescentes, de 18 años en adelante. Sin embargo, como estábamos comentando, eso no valora edades a veces, pues, y lastimosamente ahora se trabaja más en depresiones infantiles, que antes era un tema que casi no se daba. Pero ahora, pues, por las redes sociales, hay un tema, por ejemplo, en TikTok, mucha gente usa TikTok para educarse y lastimosamente hay ciertos perfiles o influencers que ellos están mal y transmiten mensajes que no son correctos, y quienes lo ven, quienes los escuchan pueden seguir esa línea. Me llama la atención un tema, yo creo que va ligado, y tal vez tú con tus estudios que has tenido nos puedes dar una respuesta. Los niños y los jóvenes estamos viendo que hay bastante incidencia de la violencia, y es producto de esto, de las tablets o las computadoras, los videojuegos. ¿Cuántas personas se están suicidando porque se meten al mundo del pichinguito o del personaje y la violencia, y llega un momento que se frustran porque no pasó al siguiente mundo? Y cuando tú menos acuerdas, el niño está suicidado en su cuarto. Ahí creo que es un tema bastante interesante que lo toquemos acá, porque es que en los medios de comunicación dicen, es que se le quitó el teléfono y por eso se suicidó. Y eso no es correcto. O sea, ustedes sepan, los medios de televisión, de que hay un efecto que se llama efecto Werther. Este efecto salió en los 1940, si no recuerdo mal. Fue la creación de un libro, un escritor escribió un libro referente a un tema de tipo Romeo y Julieta, y al final el chico se suicidaba. Y cuando este libro salió a la venta, generó este efecto y muchas personas empezaron a hacerlo. El libro lo quitaron. Eso sucedió justamente con Marilyn Monroe, eso sucedió con Robbie Williams, eso sucedió con el cantante de Linkin Park.
O sea, las personas tienden a idealizar a ciertas personas y cuando ven que ellos también están pasando por algo que yo me identifico, sí, lastimosamente podemos llegar a eso. Entonces, cuando hablamos de causalidades, no es el teléfono que le quitan, no es que no pasó al otro mundo. Sí. Es que esa fue como digamos aquella gota que derramó el vaso. Entonces hay mucha mala percepción acerca de eso. Por eso hay muchas señales. A los que nos están viendo, sí, hay muchas señales a las que ustedes pueden atender si ven a una persona que de repente está diciendo entre palabras, necesito ayuda. Y hay un tema de un grito de ayuda. Definitivamente hay un grito de ayuda cuando alguien te dice, pues me siento mal, o empiezo a regalar mis cosas, o hablo de mí en pasado cuando yo no esté. Sí. O sea, hay muchas alertas, pequeñas alertas que pueden hacer grandes cambios y que nos puede ayudar a salvar una vida. Sí, excelente. Bueno, antes de terminar nuestra entrevista, nuestro compañero también, Eduardo, tiene una consulta. Eduardo, ¿qué nos querías decir? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por mi parte lo estoy viendo desde un punto de vista común y lo estoy viendo parte de vista como periodista, como reportero, en este caso como presentador. Y lo que le quería preguntar a ustedes, que yo he visto hace como unos 6 meses que hubieron bastantes suicidios y los medios de comunicación, la mayoría amarillistas lo estaban transmitiendo, ¿verdad? Entonces cuando empezó uno, después salió el otro, entonces en base a su experiencia que tiene, ¿usted cree que los medios de comunicación tenemos que ser un poco más prudentes a la hora de estar presentando este tipo de noticias? Porque es como una redada, como que uno dice, bueno, si aquel se fue, yo me voy a ir también. Entonces, esa pregunta sí me gustaría saberla para todas las personas que trabajamos en los medios de comunicación, tengamos ese punto bien claro porque estamos jugando con vidas. Sí, claro. Definitivamente, Eduardo, y qué interesante ese punto que acaba de tocar, porque los medios de comunicación son los responsables de trasladar una información correcta. Hay métodos suicidas, y si ustedes como medios de televisión son amarillistas o no se detienen a pensar en el dolor de esa familia, no saben las ideas que les están dando a los jóvenes de cómo hacerlo. Entonces sí se puede hablar del tema, se tiene que hablar del tema, pero tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de cómo transmitir. Lejos de transmitir ideas, empecemos a transmitir formas de prevención, porque a eso debemos de apuntarle. Uno no sabe, como dice un dicho que nosotros los psicólogos comentamos mucho, caras vemos y trastornos mentales no sabemos. Casi nadie sabe las luchas, todo este interior gris que muchas personas pueden estar pasando y cómo su mente está elaborando la construcción del estado mental que está teniendo como para tener que llegar a quitarse la vida, porque quienes nos escuchan tienen que entender algo. El suicidio no es querer morir. El suicidio es querer acabar con un dolor, que lastimosamente la gente cree que solo muriendo va a acabar. Imagínense qué tristeza que una persona tenga que llegar a esos límites de decir, mejor ya dejo de vivir porque ya no puedo con ese dolor. Por eso hoy en esta entrevista para nosotros fue importante no solamente hablar del riesgo suicida, sino también traerles información de a dónde ustedes pueden abocarse si necesitan este apoyo. Entonces, hay líneas referentes. Yo les envié información para que me ayuden con la transmisión de la información mientras los televidentes nos están viendo. Sí, por favor, controles. Pero por mientras nos ayudan con este control técnico, sepan a quienes nos están viendo que si usted está pasando por una situación donde ya no puede con su vida, siente que ya estos límites llegan a un punto que ya no puede más y está pensando en acabar con su vida, sepa, por favor, que habemos personas que estamos entrenadas y que trabajamos con todo el amor del mundo para poder acompañarlos en este proceso y que usted pueda tomar mejores decisiones. Les voy a dar 2 hoy. Sí. Uno es la UNAT Escucha. En la UNAT Escucha nosotros creamos este programa en el 2020 a través de pandemia. A través de pandemia creamos este programa donde ustedes pueden ingresar en Google, la UNAT Escucha, y ustedes pueden ser atendidos por profesionales de la salud mental a través de chat. Si, ojo, esto no
no reemplaza que si usted está pasando por una depresión severa, que si usted está pasando por síntomas de querer desaparecer de este mundo, por favor, busque ayuda, que habemos personas que estamos justamente para este tipo de casos. Ese es uno. Y el 2 es el teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza, ustedes solo digitan *100 y es una llamada completamente gratuita, eso es por llamada. Y también pues tenemos a muchos psicólogos en el país muy buenos, muy preparados. Mi persona está a la orden para poder acompañarlos en este caso. Vamos a la otra, compañeros. Si nos ayudan con Por la favor. otra información. No es esa, no es esa. Hay otras que están enviadas ahí también. Pero bueno, para que vayamos avanzando, chicos, miren, es importante que ustedes sepan manejar, entender que el tema del suicidio no solamente es querer morir, como les decía. Sí. Hay muchos lugares, hay muchas personas a las que ustedes pueden llegar, habemos profesionales de la salud mental que estamos dispuestos a acompañarlos. A mí me encantan ese tipo de espacios, Daniel, Sí. porque se prestan justamente para psicoeducar a la población. Es real, la depresión es real, una depresión no tratada a tiempo puede quitarnos a una persona de nuestra familia, a alguien conocido, y como les comentaba, nosotras las mujeres tendemos a tener más riesgo suicida, pero no quiere decir que los hombres no. Ustedes no tienen idea cuántos pacientes nos llegan a consulta de hombres que están siendo más conscientes de su estado mental y que quieren poder trabajarlo. Es lindísimo por esa parte y por eso me encantó esta invitación, Sí. Daniel, porque Sí. creo que es importante No, y hablar fíjate sobre que esto. ahorita, pucha, este es un tema que está haciendo eco increíble. Aquí en redes nos dice Carla Calidonio, desde Copan Ruinas, que le gustaría saber sobre tus servicios, porque dice que tiene una hija que ella piensa que tiene dice que es una depresión silenciosa, dice, porque casi no habla y no manifiesta sus emociones. Entonces, me está diciendo que si más bien podemos hacer como una segunda parte para ampliar más sobre el tema, ver las consecuencias, y va ligado el tema de la depresión. Yo siento que es como un cordón súper delgado que va ligado al tema del suicidio, porque nadie se va a suicidar porque quiere suicidarse, tiene que haber un motivo, una razón, ¿verdad? Y eso es importante, Daniel, porque ustedes deben de entender que el riesgo suicida es multifactorial. Exacto. No solamente es por una depresión. Aquí estamos hablando que hay depresión, ansiedad, estrés, dependencia emocional, estilos de apego, está el tema de poner límites. Sí. Entonces hay muchos factores adentro de la situación que no solamente es una cosa. Por eso les decía, no solamente es Sí. porque le quitaron el teléfono, porque Sí. cortó con el novio o con la novia, porque falleció un ser querido. Esos son detonantes, pero ustedes, por eso les comentaba, existe la depresión funcional, Claro. cuando uno se siente irritable, desesperanzado, cansado, que uno no tiene esos focos de concentración, y uno no deja de trabajar, y uno no deja de estar con la familia, uno no deja de tener las relaciones afectivas con otras personas. Sin embargo, tenemos este tipo de situación que está latente y que está viva en los pensamientos cada vez. Entonces es multifactorial, solo para que quede claro. Sí, Belia, bueno, el próximo jueves vamos a ver si hacemos una segunda parte de este Con tema. gusto, con gusto. Porque sí vale la pena, es un tema, incluso lo habíamos hablado previamente, que es un tema para desarrollarlo más de media hora, por Sí. la importancia, por la amplitud, por la riqueza del tema. Entonces, para el próximo jueves vamos a hacer la segunda parte del tema de riesgo suicida, cuáles son las consecuencias que hacen de que esto orille a eso, ¿verdad? Y entonces el próximo jueves, así que los invitamos a nuestro segmento de Salud Mente con la licenciada Belia Madrid, que realmente nos va a estar acompañando todos los jueves, primero Dios, con diferentes temas de importancia.